Buenas noches. Soy Andrei Col, abogado especialista en Derecho Canónico. Les agradezco que me acompañen en la disertación que hoy voy a brindarles respecto de los impedimentos y causales de nulidad para el matrimonio canónico. Sin más preámbulos, pasemos a la exposición. El matrimonio canónico se encuentra regulado por el Código de Derecho Canónico, que es la norma que rige para todos los bautizados en la fe católica, tanto para laicos como para consagrados. El título séptimo del Código de Derecho Canónico establece las formalidades que hay que cumplir para poder casarnos dentro del rito católico, así como también establece cuáles son los impedimentos y causales que pueden hacer nulo el matrimonio canónico. Entonces, ¿cómo se define el matrimonio en el derecho canónico? Está definido como una institución de derecho natural, el cual, elevado a la categoría de sacramento, unen a un varón y a una mujer quienes dan su consentimiento para hacer vida en común de forma perpetua y en exclusiva unidad, ordenada al bienestar de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. ¿Por qué decimos que el matrimonio es una institución de derecho natural? Porque el matrimonio no es una institución creada por el hombre, sino que responde a la propia naturaleza de éste. Es decir, el hombre y la mujer están ordenados a ser complementarios en tanto diferentes. ¿Por qué es un sacramento? Porque para los católicos es la viva representación del amor que nuestro Señor Jesucristo le tiene a su iglesia. ¿Por qué decimos que es un acto consentido? Porque es querido, voluntario y libre. Esto es muy importante porque si no tiene estas características, el acto jurídico del matrimonio, porque hay que recordar que el matrimonio es un acto jurídico, es decir, un acto formal y con reglas para su validez, podría tener vicios que pueden hacerlo nulo. El canon 1057 del Código de Derecho Canónico establece que el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. ¿Por qué entonces consideramos el matrimonio indisoluble? El matrimonio es perpetuo, es decir, para toda la vida. Recuerdan los que son casados la frase dicha por el sacerdote en el acto matrimonial. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Esa es la fórmula de indisolubilidad del matrimonio. ¿Por qué decimos que es exclusivo? Porque el matrimonio es un don, es decir, al momento de contraer matrimonio nos donamos el uno al otro al 100%. Esta donación es completa e íntegra. Y al ser esto así, siempre debemos buscar el bien de nuestro cónyuge en su sentido más amplio. Ello implica como mínimo tres aspectos. Primero, la fidelidad. Segundo, la indisolubilidad. Y tercero, los hijos. Con respecto a este último punto, el matrimonio se constituye para tener y educar a los hijos, que es uno de sus fines, como explicaremos más adelante. Si los cónyuges excluyeron cualquiera de estos aspectos, el matrimonio es nulo. Establecido el concepto del matrimonio en el derecho canónico, pasemos ahora a explicar sus propiedades, que son dos. La primera propiedad es la unidad. Cuando hablamos de unidad, nos referimos a la unión de un solo hombre con una sola mujer. Esta unión es íntegra, total, unen sus inteligencias, voluntades, sentimientos, con los mismos deseos y objetivos. La unidad está intrínsecamente relacionada con el concepto de fidelidad como requisito sine qua non. La poligamia, que es la unión de un hombre con varias mujeres, y la poliandria, que es la unión de una mujer con varios hombres, atentan contra el concepto de unidad. La otra propiedad es la indisolubilidad, que es la perpetuidad del sacramento matrimonial. Ello implica que ningún poder humano puede romperlo, quebrarlo, en tanto es un sacramento hasta que la muerte lo separe. La unidad y la indisolubilidad solamente pueden romperse con el fallecimiento de uno de los cónyuges o mediante la nulidad del matrimonio. Pasemos ahora a ver cuáles son los fines del matrimonio, que estos son dos. Primero, el bien de los cónyuges, lo que implica el compromiso de ayuda mutua sustentada en la donación que ambos se hacen entre sí, buscando siempre la salvación del alma del otro. El segundo fin es la procreación y educación de los hijos. Como estamos hablando del matrimonio como institución natural, debe entenderse que los seres humanos somos seres sexuados
lo que implica una atracción de unirse en cuerpo y alma. A esta atracción se le conoce como acto conyugal. Este acto conyugal permite la continuidad de la especie, porque el hombre y la mujer están llamados a dar vida a nuevos seres humanos que deben desarrollarse en el seno de una familia cuyo origen es el matrimonio. La exclusión de cualquiera de estos conceptos también hace nulo el matrimonio. Revisadas las propiedades y los fines, ahora pasemos a explicar los elementos del matrimonio, que son tres. Primero, la heterosexualidad, que implica que al ser el matrimonio una institución de derecho natural, exige la unión entre parejas de sexo opuesto porque es la única forma natural de procrear. Segundo, el consentimiento. Como ya explicamos anteriormente, el consentimiento es la declaración libre y voluntaria de los contrayentes a aceptar el vínculo matrimonial. No tiene que ser coaccionada, simulada o con condiciones. Y tercero, la forma canónica. Para que el matrimonio católico tenga validez, este debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que sea ante un sacerdote hábil, con la presencia de testigos, que los contrayentes estén bautizados, generar un requisito, un registro matrimonial, entre otras formalidades. La falta de los requisitos formales que establece el código pueden hacer nulo el matrimonio, como veremos más adelante. Muy bien, explicados estos conceptos básicos, veremos ahora cuáles son los impedimentos matrimoniales. El Código de Derecho Canónico regula los impedimentos de nulidad matrimonial, es decir, son prohibiciones explícitas establecidas en este cuerpo normativo que hacen nulo el matrimonio, así exista consentimiento y voluntad de los contrayentes. Estos impedimentos son 12. En primer lugar, tenemos el impedimento de edad. Por este impedimento se prohíbe a los menores de 16 años en el caso de los hombres y de 14 años en el caso de las mujeres a contraer matrimonio. La conferencia episcopal del lugar puede establecer límites mayores. En el caso peruano, la edad mínima para poder contraer matrimonio es a los 18 años en ambos casos, es decir, cuando las personas alcanzan la mayoría de edad. Segundo, tenemos el impedimento de impotencia, que implica que las personas que sufren esta disfunción no pueden contraer matrimonio. La impotencia debe ser antecedente y perpetua, es decir, que tenga la anomalía antes del sacramento matrimonial. No hay que confundirlo con la esterilidad, que puede afectar a cualquiera de los cónyuges y que no constituye impedimento para casarse bajo ninguna forma canónica, como tampoco constituye causal de nulidad. En tercer lugar, tenemos el impedimento del vínculo. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrayente no puede volver a casarse mientras no haya desaparecido el vínculo anterior. Al haber un matrimonio canónico existente, el pretendiente no puede volver a casarse canónicamente hasta que no haya concluido este, ya sea por muerte del cónyuge o porque se haya declarado su nulidad. Tenemos también la disparidad de cultos. En este impedimento se da el caso de una parte bautizada que pretende contraer matrimonio con otra que no está bautizada. Este impedimento tiene su razón en la custodia del bien de la fe, tanto para el contrayente católico como para los hijos. Tenemos también el impedimento de orden sagrado, que tiene su fundamento en el don del celibato que los consagrados asumen públicamente de modo solemne en compromiso espiritual y jurídico. Es decir, que una persona ordenada en una congregación religiosa no puede casarse. En el impedimento de voto, al ser de orden eclesiástico, este debe ser público, perpetuo y emitido en un instituto religioso. Al igual que el anterior impedimento, tiene su fundamento en el don del celibato. Tenemos también el impedimento de rapto, que es una figura prácticamente desaparecida en la actualidad. ¿Y qué nos dice este impedimento? Que no contrae válidamente el hombre que rapta o retenga a una mujer para que dé su consentimiento matrimonial, salvo que ella después elija voluntariamente el matrimonio. Entiéndase que si está raptada, está retenida, es contra su voluntad. Tenemos también el impedimento de crimen, que está referido al cónyuge que instiga o comete homicidio contra su cónyuge o a otra persona con miras a contraer nuevas nupcias. Acá hay un impedimento muy interesante que es el impedimento de consanguinidad. Para entender bien este impedimento, tenemos que definir dos tipos de consanguinidad.
el de línea recta y el de línea colateral. La consanguinidad por línea recta está compuesta por los ascendientes y descendientes que tienen su origen en un tronco común. Por ejemplo, padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos y bisnietos. El matrimonio entre ellos está prohibido. Y tenemos el de línea colateral, que como bien su nombre lo indica, son los parientes laterales, es decir, los hermanos, tíos, sobrinos, primos, hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive. En este último caso estamos hablando de los primos hermanos. Las razones de este impedimento no solamente obedecen a temas de índole moral, sino también a razones de índole biológico. Como sabemos, hay serios riesgos de que los hijos procreados entre parientes pueden producir enfermedades genéticas. El caso más famoso es el del rey Carlos II de España, quien sufría numerosas enfermedades porque los Habsburgos se casaban entre ellos para mantener la dinastía. Tenemos también el impedimento de afinidad. En este caso debe entenderse como afinidad la relación jurídica de parentesco, es decir, la relación que se tiene con los parientes consanguíneos del cónyuge, que son los suegros, cuñados, etc. Tenemos el impedimento de pública honestidad, en donde debemos analizar dos circunstancias. La primera, cuando un matrimonio es inválido, sea por causa de un impedimento, vicio del consentimiento o por defecto de forma canónica. Por ejemplo, tenemos a los contrayentes que se casan en la playa con un sacerdote que no se encuentra autorizado, o cuando el matrimonio que contrae primos hermanos indispensa y produce que los supuestos cónyuges crean que están formalmente casados de acuerdo a la norma canónica cuando no lo es. El segundo caso son los que viven en concubinato. El concubinato debe ser notorio o público, ¿no? Las personas, por ejemplo, aquellas personas que creen que al estar casados civilmente ya no es necesario otra forma de parentesco y por ende hacen vida en común. Ahora, la buena noticia en este impedimento es que esto se puede subsanar. Y por último tenemos el impedimento de parentesco legal, perdón, el cual debe entenderse como la relación jurídica que existe entre el adoptante y el adoptado. A este impedimento se le aplican las reglas de la consanguinidad, es decir, es prohibido el matrimonio entre los parientes de línea recta del adoptado y los colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad. Así hemos desarrollado los dos impedimentos establecidos en el código. Pasemos a ver ahora los vicios del consentimiento matrimonial que hacen nulo el matrimonio. Los vicios del consentimiento matrimonial son aquellas causas que podrían llevar a que un matrimonio pueda ser declarado nulo. Entre estas tenemos la falta de suficiente uso de razón. ¿A qué llamamos falta de suficiente uso de razón? Lo podemos definir como la falta de conciencia del contrayente respecto de lo que hace o acepta. Es decir, no tiene suficiente juicio cognitivo como para tomar una decisión adecuada. El Canon 1095 del Código de Derecho Canónico regula este vicio y ubica tres situaciones. La primera situación es quienes carecen de suficiente uso de razón. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellas que tienen algún tipo de perturbación o enfermedad mental que los priva del uso de razón, sea de forma momentánea o permanente, impidiendo un discernimiento adecuado de lo que es el matrimonio. Por ejemplo, tenemos a personas que sufren enfermedades mentales graves o están afectadas por algún tipo de trastorno o perturbación psíquica grave. Es preciso señalar que este tipo de causal también puede estar referido a los menores de edad, porque como bien sabemos, un niño o niña no tiene la suficiente capacidad psicológica para poder contraer matrimonio válidamente, como tampoco tiene capacidad física. La segunda situación es la grave discreción de juicio acerca de los deberes y derechos esenciales del matrimonio. En este vicio tenemos que analizar que el cónyuge debe tener conciencia acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Hay casos donde las parejas se casan pensando en divorciarse si no se llevan bien, o únicamente les interesa tener una ceremonia bonita y una fastuosa recepción después de la boda. Entonces estamos ante personas que se han casado queriendo hacerlo, pero no tienen pleno conocimiento de lo que realmente significa el matrimonio religioso y las consecuencias de asumirlo. En tercer lugar, tenemos quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica.
Acá debemos definir cuáles son las obligaciones esenciales. En primer término, tenemos que varón y mujer se juntan para hacer un consorcio de por vida, es decir, para siempre. En segundo término, que ambos tienen que buscar el bien del otro. Al estar donados al 100%, como ya hemos establecido, ello implica de que uno busque la mejor forma para el otro, o sea, se busque el bien del otro. Y en tercer lugar tenemos la procreación y educación de los hijos. En este caso, los cónyuges han podido dar un consentimiento válido, pero por causa de naturaleza psíquica no pueden cumplir con las obligaciones que han asumido. Estas causas pueden deberse a diversas adicciones que pueden derivar en patologías como el alcoholismo, las drogas, la ludopatía, adicciones a tecnologías o causas de naturaleza psicosexual. Luego tenemos la ignorancia. Como ya comentamos, hay personas que se casan pensando en divorciarse, creyendo que el matrimonio religioso es igual que el matrimonio civil, ignorando que el matrimonio religioso es indisoluble, exclusivo, permanente y de índole heterosexual para procrear hijos. Esta ignorancia en las características señaladas hace nulo el matrimonio. Después tenemos el error. El error podemos definirlo como la percepción equivocada de la realidad. El error puede ser de dos tipos. El primer tipo es acerca de la persona, que son ya casos bastante raros porque está referido a que uno de los cónyuges hiere al casarse con una persona que era otra. Me refiero a la persona física, ¿no? Podemos poner un caso por un ejemplo, que Juan quiere casarse con Juana, pero en lugar de casarse con ella, se casa con Julia. Es decir, que Julia ha suplantado la identidad de Juana. Ya a estas alturas, con los desarrollos tecnológicos que hay, es un poco difícil que se caiga en este error. El segundo error sí puede ser algo más común, que es el error acerca de las cualidades de una persona, ¿no? En esta causa, la nulidad del cónyuge que se casa válidamente pensando que el otro cónyuge tiene determinadas cualidades personales que se mostraron durante la etapa del noviazgo, pero que durante la convivencia matrimonial no fueran tales. Acá tenemos que analizar tres aspectos. Primero, el error. Como ya dijimos, es la percepción equivocada, es decir, un conocimiento indebido del otro cónyuge. Segundo, el objeto, que el error recaiga sobre la cualidad de una persona. Y tercero, la relevancia. La cualidad tiene que ser relevante, de tal forma que si no lo hubiera tenido el cónyuge que cayó en el error, no hubiera contraído matrimonio. Por ejemplo, ¿no? El cónyuge que durante el noviazgo fue infiel y se descubre sus infidelidades con posterioridad al matrimonio por mantener esa conducta, ¿no? La novia pensaba que él era un chico fiel, respetuoso, ¿no? Y posteriormente al matrimonio, pues se da cuenta, pues, de que su esposo, pues, había, mantenía su conducta de infidelidad, ¿no? Después tenemos el dolo, ¿no? El dolo podemos definirlo como el engaño intencional de un futuro cónyuge hacia el otro con la intención de contraer matrimonio, ¿no? Acá tenemos que tomar en cuenta ciertas características. En primer lugar, la existencia de un sujeto pasivo, que es el engañado, y de un sujeto activo, que es el engañador. El sujeto pasivo del dolo ha tenido que sufrir un error sobre una cualidad del otro cónyuge, ¿no? Debido al engaño que ha sufrido a que el otro cónyuge, a que el cónyuge que actúa dolosamente lo conlleva a errar, ¿no? A diferencia del error donde el sujeto no percibe la realidad que le presenta o muestra al otro contrayente, en el dolo el sujeto activo engaña a la otra parte haciéndole creer que tiene una cualidad que en realidad no tiene. Se puede decir que el error y el dolo son dos caras de la misma moneda. Como ejemplo, podemos citar el caso de una persona que le hace creer a otra que es una persona honorable y honesta cuando en realidad no lo es. En segundo término, tenemos que el error debe ser provocado de forma dolosa, es decir, tiene que existir mala fe, la intención de engañar al otro para contraer matrimonio. Su finalidad tiene que ser el engaño para poder conseguir el consentimiento matrimonial del engañado. Su objeto debe ser la cualidad del otro cónyuge, es decir, que éste aparente algo que en realidad no es.
La cualidad que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de su vida matrimonial. Sí, volviendo al ejemplo anterior, la infidelidad sobreviniente del matrimonio. Luego tenemos la simulación, que puede ser entendida como la contradicción entre lo que realmente uno quiere y lo que finalmente expresa. Es decir, la voluntad del contrayente no se condice con lo que realmente desea su fuero interno, buscando con ello excluir al matrimonio mismo o sus elementos esenciales o fines. Dicho de otra manera, el contrayente se casa faltando a la verdad de lo que quiere, aparentando lo que no es. Podemos también ponernos en el caso de dos personas que simulan un matrimonio que realmente no existe. En el caso de la exclusión, podemos decir que es la acción deliberada de omitir las propiedades esenciales del matrimonio. Como ya explicamos al inicio de la exposición, estas son la unidad y la indisolubilidad. Se contrae matrimonio católico con el ánimo de un divorcio posterior. Esto también hace nulo el matrimonio. Luego tenemos la condición. Esta causal establece que es inválido el matrimonio que se realice a título de condición futura. Esto es que uno de los dos contrayentes únicamente presta su consentimiento a cambio de que se dé algún hecho o acto que lo favorezca. Podemos poner como ejemplo, me caso contigo a condición de no tener hijos. En este ejemplo podemos observar que esta condición hace nulo el matrimonio por cuanto se está condicionando a negar uno de los fines del matrimonio, que es la generación y educación del la la violencia o el miedo. En esta causal, el contrayente se casa amenazado, de tal forma que de no hacerlo puede tener consecuencias físicas o psicológicas para él o un tercero. El miedo debe ser grave y que provenga de causa externa. La violencia no necesariamente es ejercida por uno de los contrayentes, puede ser ejercida por un tercero también. Si bien es cierto, la violencia dentro del matrimonio no es causal de nulidad, pero sí puede serlo la violencia sobrevenida del matrimonio, es decir, que ésta se venga ejerciendo desde antes del sacramento matrimonial y que el contrayente acepte casarse bajo el influjo. Luego tenemos las nulidades por falta de forma canónica, ¿no? El matrimonio canónico también puede ser declarado nulo por tener efecto de forma. Este puede ser de dos tipos. Primero, cuando el matrimonio no ha sido celebrado por un sacerdote habilitado o con asistencia del párroco o su delegado. Suele suceder que muchas parejas se casan en la playa o en algún local bonito. Entonces nos encontramos que el acto matrimonial tiene un efecto de forma porque el sacerdote no tiene la autorización para celebrar el rito matrimonial. Y esto ocurre sobre todo pues, para las parejas que les gusta casarse en el verano, ¿no? Matrimonio romántico en la playa, orilla del mar, no, pero resulta pues que no están casados, porque el sacerdote no tenía la autorización del párroco del lugar. También tenemos cuando el matrimonio es celebrado por poderes. Efectivamente, el matrimonio canónico se puede celebrar por poderes. Uno de los contrayentes tiene el mandato vencido, mandato que fue entregado por uno de los contrayentes, ¿no? Y por eso no puede contraer matrimonio, porque como ya no tiene el poder para poder casarse, porque este ha vencido por el lapso, por el tiempo que ha transcurrido, entonces pues ese consentimiento no es inválido porque no tiene los suficientes poderes como para poder contraer. Todos los impedimentos y causales de nulidad que se han expuesto deben estar debidamente probados en el proceso de nulidad matrimonial. Es decir, todos los impedimentos y causales que hemos venido conversando a lo largo de mi exposición tienen que estar debidamente probados, ya sea con pruebas testimoniales o documentales, ¿no? Para poder tener fundamento en la demanda que se vaya a presentar, ¿no? No hay que olvidar que es el tribunal eclesiástico de cada diócesis quien determina la validez o no del matrimonio sobre la base de las pruebas que anteriormente he manifestado. En un próximo webinar les estaré comentando cómo es el proceso de unidad matrimonial, qué hay que hacer para presentar una demanda, cuáles son las fases del proceso, quiénes intervienen, entre otros aspectos relacionados.
Así hemos dado un breve repaso por los impedimentos y causales que pueden hacer nulo un matrimonio. Les agradezco su gentil atención y ahora me pongo a su disposición para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Quienes tengan consultas para que puedan levantar la mano e inmediatamente el doctor Cole pueda dar las respuestas convenientes. De todos los participantes, se abre eh, la posibilidad de que puedan realizar todas las consultas que deseen sobre la materia. Gracias. Moisés, ¿puedes darle, por favor, paso a Brenda para que pueda preguntar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Brenda. Mucho gusto, muy agradecida por esta explicación respecto a estos puntos que nosotros estamos buscando conocer. Mi pregunta va directamente, yo contraí nupcias en el 2018 o 17, perdónenme, en diciembre. Me casé con una persona, en este caso, que era militar. Al tercer día de casados sufrí un episodio de violencia y así pasé cuatro episodios. Así Vamos padecí. con otras informaciones porque a pocos meses ya de que se realice el Mundial de Fútbol 2026, tres sedes donde se Perdón, realizará por este favor, si pueden evento apagar, tendrán problemas mutear de seguridad ciudadana. los audios. Brenda, por favor, ¿puedes repetir? Disculpa que no se escuchó. Gracias. Disculpa. Sí, le mencionaba, pues no, que contra nupcias pasé cuatro episodios de violencia. Solo conviví con esta persona un mes porque en realidad, como pasé estos cuatro episodios, uno incluso me llevó a estar en un estado de internamiento en un hospital durante un mes porque me dio una vasculitis cerebral. El punto aquí es, mi causal para buscar la nulidad sería el tema de la violencia que yo padecí durante el proceso de la convivencia. O sea, se podría prestar porque hay una parte en la que explicaba los vicios, ¿no? Del consentimiento, ¿no? Por ejemplo, la ignorancia. Yo estuve con esta persona 8 meses y nos casamos a los 8 meses y en la cual en esta parte yo ignoraba su verdadera personalidad de extrema violencia, ¿no? Y de pronto ahí también en la cualidad de la persona que también estaba, que comentaba, ¿no? Si forma parte de pronto de un causal que a mí me permita llevar este caso a la nulidad de este matrimonio eclesiástico. Gracias por tu pregunta, Brenda. A ver, acá hay que definir, poner en claro los conceptos. Tú en principio hablaste de violencia o miedo. El miedo está referido a que tú te casas ejercida por un temor, es decir, la persona te obliga a ti a través de un acto violento, puede ser psicológico también, la violencia también puede ser psicológica, a obligarte a casar. No, no, yo me casé con consentimiento. Por eso. Ahora, Ya. también manifestaste que también podría ser ignorancia. La ignorancia está referida a los deberes y derechos que uno tiene en el matrimonio. Es decir, como explicaba hace un momentito, hay gente que se casa pensando en que, bueno, si me va mal me divorcio, ¿no? Eso es parte de la ignorancia al no saber, pues, de que en principio el matrimonio es para toda la vida. Respecto a tu caso particular, habría que analizar bien todos los aspectos, porque cuando uno presenta una nulidad o que pretende presentar una nulidad de matrimonio para el matrimonio canónico, hay que analizar varios aspectos, ¿no? Podría, por lo que estás manifestando, podría ser que haya un error en la cualidad de una persona. Podría ser, pero como te digo, ahí se tendrían que analizar muy a profundidad cuáles han sido las circunstancias en la etapa del noviazgo, porque lo que busca el tribunal es saber si el sacramento es válido o no. No se busca, a diferencia de un proceso civil en la vía judicial, donde se busca un culpable, porque normalmente pues las causales que hay dentro del divorcio civil, se establece que en qué causal ha caído el otro cónyuge para poder demandar el divorcio. Acá lo que el tribunal hace no es buscar un culpable,
sino es determinar de manera fehaciente que el matrimonio como sacramento es inválido. Entonces, por eso se tiene que hacer un estudio previo antes de realizar o de presentar una demanda de nulidad matrimonial, porque el tribunal de buenas a primeras no acepta las demandas. las demandas. O sea, hay todo Y un estudio previo. claro, ¿y cuánto tiempo tuve que haber tenido de noviazgo? Porque yo esta persona la conocí en 15 días y en 15 días acepté casarme y nos casamos como que en 7, 8 meses, ¿no? Bueno, eso es irrelevante porque puedes haber tenido 10 años de noviazgo o puedes Ya. haber tenido los 8 meses que tú me estás manifestando. No sé, eso no enerva el hecho de que se tenga que hacer un estudio respecto de tu caso, Ujú. que es lo que nosotros, dentro de los servicios profesionales que brindamos, hacemos, ¿no? Pero se Hay ha un, tenido dentro, o ha habido alguna casuística, algún tipo de, no sé, jurisprudencia similar de Es que cada caso es particular. particular. Sí, Ujú. entonces hay que analizarlo muy detenidamente porque si no presentamos una demanda con la suficiente convicción, que tenga las pruebas documentales y testimoniales suficientes como para crearle eh, una, como para brindarle los elementos de juicio suficientes y necesarios al tribunal, tu causa no va a caminar. Entonces tenemos que analizarlo muy bien para poder ver por dónde va el asunto, ¿no? Y hay un última elemento, pregunta. Sí, hay un diga. elemento, si me permites, complementar un poco, Sí, claro. Andrei, que es lo siguiente sobre el caso que ha presentado Brenda, que la nulidad siempre es anterior al matrimonio. Por lo que ella ha dicho, si me permites el comentario, Andrei, Sí, por supuesto. en mi opinión personal, eh, la persona, el matrimonio no está considerado, creado o permitido por Dios para que las personas vivan sometidas a la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que para efectos prácticos habría que demostrar la conducta de la persona que contrajo matrimonio. Es decir, ni bien se casa y ya a los pocos días comienza con actos violentos, no es porque ahí apareció la violencia, es porque él ya la tenía anteriormente. Entonces creo yo, en mi opinión, que existirían elementos suficientes, de acuerdo a lo mencionado, que pueda determinarse una nulidad por el hecho de la grave afectación de la persona, en este caso del contrayente masculino. El problema es cómo probarlo. O sea, tendría que haber una prueba instrumental como una pericia que sea hecha por un psiquiatra, un médico que determine que la persona antes del matrimonio tenía este tipo de conductas violentas. Por ejemplo, pruebas que puedan ser pertinentes son las denuncias en la policía de actos de violencia contra terceros, peleas en la calle, discusiones, por ejemplo, cuando se choca con un vehículo, etcétera, y un acumulado de esas cosas demuestran que esta persona era extremadamente violenta y que al momento de casarse, él ocultó eso o durante el noviazgo y que aflora después del matrimonio. Es decir, la persona violenta no es aquella que se vuelve violenta después de casarse, sino que siempre estuvo y fue una persona extremadamente violenta. Entonces, ahí, en mi opinión, salvo, André, que tú menciones algo de manera contraria o tengas una opinión complementaria a lo que diga, no es posible que una persona violenta tenga las condiciones de contraer matrimonio y que ese matrimonio haya sido válido, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Alberto. Este, Siempre hay que analizar como bien ha dicho él, hay que analizar las pruebas, ¿no? Porque, como te vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer acá es crearle la convicción al tribunal de que efectivamente, pues, esta persona tenía ya estas conductas de manera anterior, ¿no? De tal forma, pues, que, como bien ha dicho Alberto, pues,
Uno no es violento de la noche a la mañana, ¿no? O sea, él ya debió tener conductas de esta naturaleza desde antes, ¿no? Y hay que reunir los elementos de juicio suficientes para crear convicción al tribunal. Ok, dos cositas más, me queda claro lo que me acaban de explicar. Una, cuando nosotros nos reunimos con el sacerdote de manera independiente para hacer como que una confesión o entrevista que le hace a cada uno de los novios, hubo una incongruencia en la información. Yo conocía que él tenía una hija, pero cuando él entra a dar su testimonio y le preguntan si tenía una hija, él lo niega. El sacerdote después nos llama a los dos y nos dice, ¿no? ¿Por qué ella dice que tú tienes una hija y por qué tú niegas que tienes una hija, ¿no? Entonces ahí Mm, hubo, por ejemplo, un punto de quiebre. El sacerdote pertenecía a la iglesia, o sea, estaba dentro de esta iglesia militar, porque él es militar. Un capellán. Y ajá, el que nos entrevistó, y hizo como que tipo una excepción, porque su papá también era general del ejército, y dijo, bueno, por esta vez, por este tipo de incongruencias no debería procesarse la continuidad del matrimonio, porque no se debe mentir y no sé cuándo y no sé cuánto. Este es un punto que tuvo como que por ahí un traspié el proceso, ¿no? Y una segunda parte es, esa persona es consciente de lo que sucedió. Finalmente nosotros terminamos en buenos términos porque yo no tomé acciones legales contra él porque yo tenía almacenada en ese entonces información como que te voy a quemar viva si me dejas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo no tomé acción legal de ningún tipo, ni en ninguno de los 4 episodios de violencia que yo pasé. Yo opté, terminamos hablando y él me dio el divorcio civil de manera tranquila y me dijo que si yo quería hacer mi proceso para nulidad en algún momento, me dijo, normal, yo puedo ir y testificar. ¿Se consideraría oportunidad para un proceso de presentar nulidad si él voluntariamente testifica, a pesar de que no hay evidencia de a nivel mía como demanda, que realmente él ejecutó estos episodios de violencia y reconoce todo lo que me hizo pasar en ese momento? Sí, por supuesto. Porque mira, o sea, a ver, no basta con el dicho. Lo que acá va a hacer, lo que haría el tribunal, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, es que lo más probable es que él pase una pericia psiquiátrica, ¿no? Entonces el tribunal le va a ordenar a él que pase una pericia psiquiátrica. Desde ya te digo de que es importante de que él quiera ser parte del proceso de nulidad matrimonial. Eso es un punto a favor tuyo muy importante, ¿no? Y si se somete a la pericia que ordene el tribunal, fabuloso. Yo creo que ahí podrían dar elementos de juicio suficientes al tribunal para poder declarar nulo tu matrimonio. Perfecto, ok. Ahora, si tú gustas que nosotros te ayudemos con esto, deja tu correo en Ujú. al moderador y nosotros podemos comenzar alcanzándote el cuestionario para que tú lo desarrolles y, bueno, podamos brindarte la asesoría. Hay un punto, si me permites complementar, Andrei, que es Claro. una recomendación, que en el caso de Brenda, lo interesante sería que la pericia no sea hecha fuera, sino Ah, dentro del claro, proceso. así ¿Por qué es. dentro del proceso? Porque el tribunal confía en sus propios peritos. Lo que Sí, hace en la demanda es ofrecer el mérito de la pericia a realizarse dentro del proceso. ¿Por qué? Porque el tribunal conoce psiquiatras católicos buenos que van a saber auscultar debidamente a la persona para que no mienta ni se acomode su relato a un interés que es buscar una nulidad. Estamos Realidad. hablando en este caso de una posición de fraude procesal. O sea, él va a decir, ya voy a ayudar a la Brenda y voy a declarar en contra mía. Pero el psiquiatra dentro del proceso, a él no lo van a engañar. Entonces, él sí va a poder darse cuenta de que existe esa realidad y va a poder informar de una manera correcta y adecuada al tribunal, respecto del cual el tribunal, respecto a, que va a confiar en la declaración de ese psiquiatra y no de otros. así es. Perfecto. Sí, bueno,
Esa persona creo que está en una enorme deuda conmigo, así que por eso es que tiene esa, además ya tiene una familia, tiene una hija, así que por ese lado él como que siente esa voluntad de querer acoplarse a mi pedido, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me ayuden. Yo voy a dejar ahí mi correo porque estoy muy interesada de poder cortar ese tipo de vínculo con él, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo que podamos ayudar. Muy amables. No, gracias a André, ti hay por tu una intervención. pregunta, Rolando. Y Rolando, te escuchamos. Adelante, Rolando. Rolando, no te escuchamos. Tienes que Ahora, quitar el... sí, ¿me escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Sí, algo pasó en la pantalla que no me dejaba quitar el botón. Mira, al principio de la charla, Andrés mencionó algo del bien común, ¿no? Que ambas partes del matrimonio se interesadas en el bien, tanto el hombre de la mujer como la mujer del hombre, ¿no? En mi caso, mira, una cosa muy extraña, porque, o sea, si bien el noviazgo fue bien, fue normal, casi apenas nos casamos, pues no sé si esposa, ex esposa, cómo llamarla, empezó a trabajar, por decirlo de alguna manera, a favor de sus papás, que ellos se dedicaron, exagerando, a gilmarme los bienes. Me robaron plata, bienes, y siempre que pasa algo, ella salía en defensa de ellos, jamás salía en defensa mía. O sea, incluso una cosa que, porque fue muy dolorosa, hay un juego de cubiertos de acero, que esos antiguos que mi mamá me dejó de recuerdo, es una especie de herencia, porque mi mamá había fallecido, y un día lo fui a buscar porque quería hacer la cena en casa y había desaparecido. Y se lo habían llevado ellos. Y lo negaron. Y era evidente que habían sido ellos, porque había estado, son los únicos en la casa que habían sido ellos. Igualmente, una vez mi suegro sacó un préstamo a mi nombre, confié en él, nunca lo pagó. Después usaron plata mía sin avisarme y en un momento me dejaron lleno de deudas. Entonces no sé si eso aplicaría también, no ver la parte del bien, o sea, que uno no ve el bien y el de la otra parte. A ver, cuando el Código de Derecho Canónico se refiere al bien de los cónyuges, no se refiere tanto a la parte material, sino más bien a la parte espiritual, ¿no? En querer el bien del otro, en tratar de que el otro mejore siempre, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, que es lo más importante, porque lo que También hay eso. buscamos es que nuestro cónyuge Ujú, salve su alma, ¿no? La finalidad de esto es la salvación de las almas de cada uno, porque tú te donas al 100%, ¿no? Al momento que contraes matrimonio. Entonces, el bien de los cónyuges está orientado a eso, a buscar la salvación espiritual del alma de tu cónyuge. No es tanto llevado a la parte, obviamente también es importante la parte material porque la familia tiene que vivir, hay que criar a los hijos, hay que mantenerlos, no es parte de los fines del matrimonio, pero va orientado a eso. Yo creo que habría que analizar de manera más exhaustiva tu caso para ver ujú, cuál claro. sería la causal que habría si es que la hay, porque no podemos inventar causales, ¿no? Ujú, Entonces hay que buscar, en principio, la causal que pueda haber, ¿no? Si es que está dentro del marco de las causales del Código de Derecho Canónico, para poder ver si es que efectivamente pues existe o no la posibilidad de una nulidad de matrimonio. claro. Si me permites, André, un comentario complementario, Claro que sí. evidentemente, a lo que tú has mencionado. Por lo que ha comentado Rolando, lo que yo veo es que aquí hay un problema de formación moral por parte de la contrayente. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, a mí me llamó la atención de que no solamente la que actuó de manera incorrecta era la contrayente, la que es la que sobre quien recae la nulidad. Pero ya que el padre también tenga ese tipo de conductas de estafa, de fraude,
Creo yo que lamentablemente la persona con la que se casó, Rolando, ya tenía una formación en ese tipo de vida de fraude. Y yo creo que ahí hay un tema de madurez de la voluntad o de formación de la voluntad, de tal manera de que eh, evidentemente el problema va a estar en la prueba, dentro del, o Mm. sea, qué medios de prueba, perdón, qué medios de prueba puedes tú alegar ante el tribunal a efecto de demostrar esta conducta de vida inmoral de la contrayente que tiene que ver con la familia. Entonces, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, eh, en los procesos, la otra parte se siente agraviada cuando la emplazan con este tipo de hechos. Entonces le Mm. dicen, yo pido la nulidad por causa de ella, ¿no? Porque ella era así y ella tenía este comportamiento y su familia. Entonces la otra parte, salvo que no le interese el tema, porque hay gente que ni siquiera se apersona, la otra parte no se apersona al proceso, no le interesa saber nada del proceso y se queda en silencio. Entonces, no le va a permitir al tribunal conocer a la otra parte del proceso, porque la otra no va a ir a declarar, la otra no va a decir, sí, yo era así, ¿no? Por una cuestión de Claro. orgullo, amor propio. Lo importante es lo que dijo Andrei respecto a la probar las condiciones de que todos estos hechos hayan sido determinantes para una formación de voluntad eh, errónea, equivocada, y que lo que buscaba del matrimonio era un beneficio indirecto que le daba el matrimonio, aprovecharse de las cosas del otro, y Ahí no, estamos hablando de dolo, ¿no? claro, Claro, no, el claro. problema nuevamente está, Andrei, lo que tú habías comentado, que es la prueba, porque tú Así no es. puedes ir a un proceso diciendo algo, sino debes probar la teoría que en este caso había fraude en la voluntad, porque en realidad lo que se buscaba era el aprovechamiento de los bienes de la persona con quien me casé y que además de la contrayente que tenía esa voluntad deturpada por el vicio, era la familia de la otra parte, por supuesto, por lo que dijo Rolando, ¿no? La otra parte, el papá también se aprovechó de mí, sacó préstamos sin que yo sepa y me dejó endeudado y después yo tuve que pagar. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos hechos que se manifiestan después del matrimonio, evidentemente no nacen en ese momento, sino son anteriores, pues. El problema es la prueba. Ujú. Listo, entonces, bueno, otro día que lo estamos viendo, ya les comente más detalle y a ver cómo se puede hacer con esto. Perfecto. Gracias. No sé si hay otras personas más que deseen participar. Les rogaría mucho que levanten la mano, que Andrei está ávido, está feliz acá, contento de querer ilustrarnos sobre el asunto. Buenas noches, no encuentro dónde se levanta la mano. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Jimena Molina, y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede ser que haya un tema de nulidad con diferentes causales para cada cónyuge? Sí, por supuesto. Por O- supuesto. o- Hay la posibilidad. Sí, dime, o Jimena. sea, sí se entendió mi pregunta, ¿no? Que Sí, uno o sea, es nulo por parte de uno por una causal y es nulo por la parte del otro por otra causal. sí, claro. Por ejemplo, en el momento, lo que estábamos conversando hace un ratito con Alberto, el tema del error, ¿no? Yo explicaba en la exposición de que el error y el dolo son dos vicios de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Porque el error, porque para que haya error es porque alguien pretende engañar, hace caer en error a una persona. Entonces ahí tenemos error por parte de uno de los cónyuges y tenemos dolo por parte del otro cónyuge.
Entonces sí es factible de que existan varias causales al mismo tiempo. Hay un Y caso, si me permiten dar el ejemplo, sí, que justo con lo que ha comentado Andrei, ¿no? Un hombre de 22 años, 23 años, sabemos que las mujeres desarrollan física e intelectualmente, cognitivamente, mucho más que los hombres. Entonces, este chico engreído, malcriado, que vive dependiendo siempre de los padres, que tiene un noviazgo donde se entrega a la lujuria y la mujer queda embarazada. Entonces, la mujer se casa porque de acuerdo a la formación que ha recibido, se tiene que casar porque tuvo relaciones con el enamorado, con el novio. Y el hombre se casa para ver qué pasa, pero ¿cuáles serían las causales? Distintas. En el hombre, por ejemplo, la causal sería falta de madurez, porque no estaba una persona apta para casarse, más aún cuando era mantenido por la familia. Estoy levantando un ejemplo, una hipótesis. Una madurez en el desarrollo de la persona, del varón, causal de nulidad. Y en la mujer, ¿cuál es la causal de la nulidad? Que se casa porque queda embarazada de acuerdo a la costumbre. Otro tipo de causal. Entonces ahí vamos a ver que se han presentado dos causas distintas, Puede, completamente contrarias. complementando al ejemplo que tú estás poniendo, Alberto, o la chica también puede casarse por miedo, ¿no? El miedo que puede ejercer el padre diciendo, bueno, si no te casas, ya que saliste embarazada, te boto de la casa, ¿no? Entonces sí pueden haber, digámoslo así, utilizando términos penales, de derecho penal, sí puede haber un concurso de causales, ¿no? Que se pueden atribuir distintas causales a cualquiera de los cónyuges, ujú, gracias. ¿no? Gracias a ti. Si quieren volver a preguntar, no hay ningún inconveniente. La idea es de que todas las personas que asistan puedan salir satisfechas o satisfechos con esta oportunidad respecto a estos asuntos que son importantes para los católicos, ¿no? Y por ejemplo, otra pregunta, si hay un tema de trastorno de personalidad, ¿en qué tipo de causal podría entrar? Que se Esa, descubre posteriormente al matrimonio, ¿no? No, probablemente ni siquiera el que lo tiene lo sabe, ¿no? esas son causales de naturaleza psíquica, que no le permiten a la persona que la sufre asumir los deberes y obligaciones del matrimonio. Entonces, como ya vimos hace unos momentos en una entrevista a una de las participantes, el tribunal va a ordenar una pericia psiquiátrica para determinar que esta persona no se encuentra o no tiene las capacidades para asumir los deberes y obligaciones del matrimonio, ¿no? Y que inclusive, dado de que alguna de estas anomalías psiquiátricas pueden ser hereditarias, podrían afectar a sus descendientes. Es Ujú. interesante lo que tú mencionas, Andrei, porque las patologías de la psiquis o psicopatologías eh, que existen no son de la noche a la mañana, salvo que hayas tenido un accidente y hayas tenido un golpe en la cabeza y hayas generado un problema de esa naturaleza. Los problemas, por ejemplo, de depresión grave, ¿no? Que uno comienza a manifestarlo cuando tiene este, 25 años, 28, 30 años, ¿no? En realidad, esos problemas vienen desde atrás. Entonces, el asunto está en probar que esos problemas que de alguna manera determinaron el error, lo que decía André, en la voluntad, perfectamente pueden probar y acreditar de que ha existido causales de nulidad para el matrimonio. Por ejemplo, hay depresiones que se manifiestan de maneras distintas. Hay depresiones que generan falta de madurez. Hay depresiones que degeneran o se manifiestan en
violencia, o hay depresiones que generan desconsuelo, soledad, abatimiento y postración. Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, son perfectamente causales de nulidad por causas de psicopatologías que existían antes del matrimonio y que han aflorado al momento del matrimonio y después. El tema que debemos recordar acá es que el kit del asunto es que tienen que, y siempre estamos hablando de causas preexistentes y anteriores al matrimonio y no posteriores. La cuestión está en la prueba nuevamente, ¿no? La prueba que debe ser presentada o por lo menos dicha, orientada al momento de la demanda y que se le pida al tribunal que actúe lo conveniente. Cuando digo que actúe lo conveniente, que haga las pericias o las pruebas correspondientes a efecto de detectar aquello que uno presume, porque no, nadie, digamos, no todo el mundo es psiquiatra, pues para darse cuenta de lo que pasa Así es, en el cónyuge. así es. El otro día me comentaban un caso de una señora que se casó con su esposo, ¿no? Instigado pues, por la suegra, ¿no? Cuando se casan, el chico aparentemente era un chico tranquilo, normal, ¿no? Y bueno, se casan. Y en la noche de bodas, la novia va a prepararse, va a jugar, y cuando sale, ve al esposo que se está dando de golpes de cabeza contra la pared. Entonces la esposa se acerca para ver qué cosa le qué cosa estaba pasando, y el hombre estaba, pues, estaba muy mal, ¿no? La llama a la suegra y le explica lo que tenía y le dice, suegra, no sé qué hacer. Él, se le ve muy mal, se está dando de golpes con la cabeza. Le dice, pero no le has dado su pastilla. ¿Qué pastilla? Resultaba que el muchacho era esquizofrénico. Entonces, ahí, y como bien está explicando Alberto, esas son, uno no es esquizofrénico de la noche a la mañana, pues esto ya venía de atrás. Lo que pasa es que le ocultaron la verdad a la esposa, ¿no? Con la idea de la madre de que su hijo se case, ¿no? Entonces ahí hay un error al momento de casarse, pues, o sea, esta señora, pues, si se hubiera sabido eso, no se hubiera casado con el chico, por muy bueno que haya sido, ¿no? Es interesante comentar, Andrei, que debemos recordar que cuando uno está de novio, nunca presenta la realidad, porque el Ah, por enamoramiento es supuesto. tan bello que uno pues se presenta como un super galán y la mujer también. Entonces, la realidad es cuando uno duerme al día siguiente de casado y aparece pues sin pintura y el hombre todo con un pijama horrible, ¿no? Entonces, Sí. esa es la verdad. Entonces, este, el enamoramiento y el noviazgo son épocas de disfraces, donde uno presenta lo más bello que tiene cada uno, porque es así. Claro, nadie va a presentarse a invitar a una novia o una enamorada para enamorarla, valga la redundancia, y se va vestido pues de short y con ropa sucia, oliendo al trabajo. Es, Uno va, se baña, se arregla todo y presenta lo mejor que tiene. Y después que se casa, efectivamente. es lo que aflora la realidad. Entonces, en realidad lo que estabas haciendo era ocultar. de- Andrés, cuando estuvimos asistiendo a las clases de la maestría de Derecho Canónico, que llegamos a conocer un caso en este caso la nulidad por parte de la mujer, porque todo el mundo piensa que la nulidad va por el lado del hombre, pero en este caso la mujer, el que pide la nulidad es el hombre. Y miren lo que él dice, ¿no? Que durante la época del noviazgo, ella había quedado embarazada y que ella era hostess de avión de una línea aérea importante. Y que ella, al haber quedado embarazada, le pide a él y le dice, oye, voy a abortar porque esto me va a malograr la figura que tengo yo para continuar en el trabajo, porque si yo este, me embarazo y tengo un hijo, voy a perder el trabajo
y él acepta. Después se casan y lo que él cuestionaba al momento de pedir la nulidad y que después le dieron la razón. O sea, nosotros hemos tenido el expediente de este caso. El tribunal le dio razón porque en este caso ella se logra probar que ella se casa por costumbre o hábito social, ¿no? El hecho de haber abortado y mantener una figura, no tenía la madurez suficiente para darse cuenta no solamente de la atrocidad que había cometido, sino de que el matrimonio tiene una finalidad completamente distinta a la de mantener una figura, sino por el contrario es tener una familia y cuidarse mutuamente, ¿no? Y pues yo también conocí un caso de una demanda de nulidad planteada por un señor, en donde por presión de la esposa, porque salió embarazada por segunda vez con él, porque ya tenía un hijo de un compromiso anterior, no se había casado, y le exige a su entonces esposo que se casaran porque ella no podía tener otro hijo fuera del matrimonio, ¿no? Por el qué dirán. Entonces, eso no es pues un matrimonio válido. Primero porque hay presión contra el marido, ¿no? Con el entonces esposo, ¿no? Y él que no estaba del todo convencido porque tenían poco tiempo de conocerse, al final le terminaron dando la razón a él también, ¿no? Pero hay casos así, pues, que muchas personas, eso caería más bien el tema de la ignorancia, por ejemplo, ¿no? Es gente que ignora el, el contenido sacramental que tiene el matrimonio. Olvidan que es un sacramento. El matrimonio es un sacramento elevado por nuestro Señor Jesucristo. No tiene ese grado. Por eso es que es tan grave, ¿no? El contraer matrimonio. Hay una gravedad en eso porque implica, pues, toda una serie de circunstancias que muchas veces desconocemos, ¿no? Porque yo hablaba con un sacerdote el otro día y le decía, ¿cómo puede ser, ¿no? Que para la confirmación o para la primera comunión preparen durante un año a los niños, que no está mal, que los preparen el mayor tiempo posible, pero para casarse solamente te dan dos o tres citas, ¿no? Teniendo en consideración, pues, de que el matrimonio, pues, está orientado a, a ver por tu cónyuge en primer lugar y en segundo lugar a procrear y crear hijos, ¿no? A ver, Rolando, cuéntanos, ¿qué consulta tienes? ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, te rogaría que te pegues un poquito más el micro, por favor, porque no se te Sí, que escucha. estoy con los audífonos. Ok, No, no, interesante, claro, interesante lo que comentabas sobre las charlas matrimoniales, porque mira, te cuento mi experiencia. Cuando fui a me casé fue el año 2000, fue en julio, y estábamos en plenas eliminatorias del Mundial para Japón-Corea, y me acuerdo que mi charla matrimonial era el día de jugar Perú con Brasil, y el cura estaba más interesado en el partido que en la charla. Nos dio una charla de 15 minutos, fumando y con la mirada del televisor de su oficina, más interesada en eso que la charla que nos dio. Esa fue toda la preparación que nos dio. O sea, te hablo hace 25 años. Ahora me imagino que la cosa está más fregada, ¿no? O sea, a ese nivel estamos llegando. Por eso es que hay tantos problemas, ¿no? Mira, o sea, muy acertado lo que dices, ¿no? También de repente nuestra iglesia tiene un poquito de problemas por ahí en la formación que nos da, ¿no? yo diría que no es tanto nuestra iglesia, sino algunos sacerdotes, ¿no? Que olvidan, pues, su, su obligación de ser pastores y de orientar a los Claro, claro. contrayentes, ¿no? Porque hay también gente muy buena que hace su labor de manera consciente, ¿no? Y exhaustiva. Y una pregunta, Ley o Alberto, así rapidito. Y ese caso, digamos que la charla, o sea, la preparación fue deficiente porque, mira, el caso que te cuento, el padre más preocupado del partido que en preparar a los futuros contrayentes, éramos como 15 parejas.
¿Eso implicaría también a un tipo de causal, a un pretexto, decirle para la nulidad o nada que ver? No, porque se entiende pues que nosotros como católicos tenemos que estar, Ujú. aprender nuestra fe, conocer los sacramentos, saber qué significa cada uno de ellos, ¿no? O sea, estamos obligados a conocer las obligaciones que tenemos como católicos, ¿no? El hecho de que no le podemos echar la culpa a un tercero porque nosotros no fuimos aplicados en el conocimiento de nuestra fe, ¿no? Claro. Ya no, se me ocurre una Complementando un pregunta ahorita, poco lo ¿verdad? que ha dicho Andrei, Sí. eh, la nulidad siempre es por causa propia, Rolando. Causa el cónyuge masculino o femenino. No puede ser atribuido a un segundo porque los problemas van, estoy hablando sustantivos, ¿no? Causales sustantivos, no porque hay causales formales externas, que fue la que explicó Andrei durante la exposición. Él explicaba, por Claro. ejemplo, que un sacerdote no tenga autorización para casar en una La diócesis a la parroquia, cual no claro. Ujú. pertenece, esa es forma, ¿no? Pero sobre temas sustantivos o sustanciales, el tema va siempre por el lado de Es la de cada voluntad. uno. La nulidad Responsabilidad siempre es personal. de la voluntad del individuo, ¿no? Que Es, la persona se casó en error o sabiendo el dolo, en la situación de dolo, que de mala fe, o sea, sabiendo que no podía o que le ha ocultado a la otra parte. Pero sobre todo tiene que ver mucho aquellos asuntos de error, ¿no? Y son errores Mm. importantes, no es también cualquier error, ¿no? Son errores anteriores al matrimonio que hayan hecho que o la mujer o el hombre o los dos hayan, eh, se hayan casado, se hayan sometido al sacramento del matrimonio, desconociendo que estaban en un error eh, que, que no podían determinar en ese momento, pero que después, de alguna u otra forma, permite darse cuenta que ese matrimonio nunca existió. No es que se vaya digamos, a declarar la invalidez, sino se declara la nulidad, que es completamente, por eso es que se llama nulidad y no invalidez, porque la invalidez implica otro tipo de juicio diferente a la nulidad, porque la nulidad es algo que nunca existió, ¿no? Que ahí viene la diferencia y recalco nuevamente que esto va siempre vinculado a la voluntad. Perfecto. Mira, pues, una pregunta se me ha ocurrido así, rápido también. En el caso de los hijos, ya digamos que el matrimonio se queda nulo y hay hijos. ¿Ellos cómo quedan? O sea, ¿como ilegítimos o eso no, ya no tiene nada que ver otra vez? bueno, los hijos son los hijos. Ya. Ya no existe ese hijo ilegítimo, eso como era antes. No, 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 eso va más que nada en el plano civil. Y así todos no son Ya. hijos ilegítimos tampoco, porque ilegítimo sería que tú no los reconozcas, pero ellos están reconocidos por la Ah, norma claro. civil, que es algo totalmente distinto pues a la norma canónica. Ah, ya, ya. en el derecho canónico no existe los hijos legítimos y ilegítimos. Es, Eso es una creación del derecho civil en Ah, ya. consideración a la protección a la herencia y a la familia, que es de naturaleza civil, ¿no? Ujú. Pero como bien dijo André, los hijos son los hijos para la iglesia. O sea, no interesa Interesante. Qué bueno. que hayan sido antes, después, si hay nulidad, los hijos siguen siendo los hijos, Ah, ¿no? ya, perfecto, sí. Recalco nuevamente que el tema de los hijos legítimos y ilegítimos iba en consideración a costumbres antiguas, anteriores, que hoy en día ya han desaparecido, que estaba encaminado a proteger a la familia en relación al patrimonio, porque el hijo legítimo, eh, esto es interesante, si me permites, Andrei, hacer un poquito el por comentario. supuesto, no hay problema. Gracias. La, eh, el tema era que había una sanción moral contra los hijos ilegítimos e inclusive no se le daba herencia, porque lo que se buscaba era que los hombres y las mujeres tengan hijos protegidos dentro de la familia. Hoy en día el derecho es pro persona, se busca a defender a la persona. En cambio, antiguamente era pro familia, se buscaba defender a la familia y se premiaba socialmente y patrimonialmente a aquellos que tengan sus hijos dentro de la familia, porque estaba vinculado al sexto mandamiento.
Entonces, la forma como la costumbre, la sociedad protegía la institución de la familia era premiando a los hijos nacidos dentro del matrimonio y perjudicando económicamente o patrimonialmente a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Y Pero socialmente eso no es una también, ¿no? costumbre de la iglesia, nunca fue costumbre de la iglesia, fue una costumbre social, civil. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Espero, supongo que si no hay consultas es porque he sido muy claro, o hemos sido muy claros, gracias Alberto por el apoyo en esta disertación. Bueno, les quiero agradecer a todos por su participación, por estar acompañándome en esta exposición. Espero que les haya sido útil. Las personas que estén interesadas, bueno, están los leads, están los teléfonos de WhatsApp, los correos, las redes sociales para hacer las consultas que tengan bien a realizar. Yo les agradezco, yo les reitero mi agradecimiento por estar conmigo esta noche. Muy buenas noches y André, que Dios los bendiga. si me permites un Sí, último comentario. Muchos piensan que los matrimonios o las nulidades de los matrimonios de la iglesia son complicados, y eso no es verdad. Este, una nulidad de matrimonio católico, hoy en día, de acuerdo a las modificaciones que ha hecho el Papa Francisco, eh, duran aproximadamente en el tribunal eclesiástico un año y medio. A diferencia de los matrimonios civiles, donde hay causales, etcétera, que duran 3, 4 años, 5 años. Este, las nulidades son finalmente un consuelo porque permite que las personas salgan del error. Mm. Y, claro, porque la nulidad fue causa de un error. Y entonces eh, es obligación de aquellos que creen que están en el ámbito del error salir del error. No podemos, bajo ningún punto de vista, dejar esto al abandono o como si fuese algo imposible. Hoy en día la iglesia ha dado mejores instrumentos para poder tomar estas decisiones que son importantes, sobre todo tan personales, y que permiten la reconciliación del alma con Dios, ¿no? Te agradezco, André, por la oportunidad que me has dado de poder comentar estos temas. no, gracias a ti por tus comentarios tan acertados y pertinentes. Muy bien. Buenas noches con todos, muchas bendiciones. Muchas gracias, André, muchas gracias, Alberto. Nos vemos. Buenas tardes, Gracias. excelente. Gracias.